Continuamos con nuestra programación del Enfoque de la Mañana. Ahora, como cada viernes, tenemos al licenciado José Vázquez, el historiador de la provincia, que siempre nos trae temas importantísimos. Pero ahora nos vas a hablar de la conquista y la colonización de América. ¿Cómo está? Buenos días, Vázquez. Buenos días, don Rafael Aponte, Miguel. Buenos días, pueblo dominicano y mundo que nos ve y nos escucha por estos medios. Efectivamente, me gusta el término que usaste para definir lo que pasó un 12 de octubre de 1492, a partir de ese momento, que fue el proceso de conquista y colonización de América. Así es. Y en ese sentido vamos a establecer algunas consideraciones, algunas reflexiones en el marco de esta breve reflexión que haremos hoy a propósito de un tema obligado que hay que ver, que hay que revisar cada octubre, cada diciembre, en que se conmemora el proceso de conquista y colonización. Primero, el 12 de octubre de 1492, la llegada de los europeos con Cristóbal Colón a la cabeza a América, a la isla de Guananí o San Salvador. Y el 5 de diciembre del mismo año, aquí a lo que hoy es la República Dominicana y que entonces era Quisqueya, Babeque, Haití, que los españoles le llamaron la Española, por las similitudes que dicen que tenía con su patria, con la patria no de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón era extranjero, Cristóbal Colón era genovés, y por eso todas las peripecias, por eso el estigma que pesó sobre él, y por eso las consecuencias que tuvieron las capitulaciones de Santa Fe, que fue el pacto jurídico en función del cual se reguló el proceso de conquista y colonización, y que los europeos no cumplieron con Cristóbal Colón. No quiere decir que Cristóbal Colón era un ángel, no quiere decir que Cristóbal Colón era un inocente, porque la factoría colombina dice todo lo contrario. Pero si Cristóbal Colón trató de manera cruel, de manera feroz, de manera terrible, esclavizando a los pobladores originarios de estas tierras, a todo lo del tronco arahuaco a lo que pudo acceder a través de la factoría colombina, también es cierto que Cristóbal Colón fue maltratado, fue ultrajado, fue engañado, fue vilipendiado, fue abusado. Esa es la verdad histórica, al margen de que el Tribunal de la Historia tenga que juzgar a ambas partes contractuales, tanto a la corona como a Cristóbal Colón, que llevaron a cabo una empresa abusiva, que llevaron a cabo una empresa terrible de exterminio, en la que la isla de Santo Domingo llevó la peor parte, porque exterminaron lo que teníamos en esta tierra, todos los grupos del tronco arahuaco, taínos, caribes, ciguayos, lucayos, macorige, y todo el que enfrentó, todo el que desafió las fuerzas de la conquista, la fuerza colonialista, pues fue sometido a la obediencia y fue reducido o a la muerte o al exterminio de alguna forma. De suerte que el tema de la conquista y colonización de América, que mal se ha llamado descubrimiento o se ha llamado evangelización, descubrimiento y evangelización, ni una ni otra, tiene que ser visto primero en el contexto internacional, en lo que ocurría en el mundo en ese momento. ¿Cuál es la causa principal por la que los europeos, los españoles, los portugueses tenían la necesidad de buscar una ruta alternativa para llegar hacia Oriente, donde obtener los recursos, la materia consumibles, las materias primas, las especias, los condimentos, que ante la ausencia de refrigeración en esa época eran lo que se utilizaba para conservar los alimentos, para mantener a los esclavos y para mantener a la población en sentido general? Cristóbal Colón había presentado el proyecto a los portugueses
y no hubo forma de viabilizarlo, y son los reyes católicos, Fernando e Isabel, que habían hecho un matrimonio político, Fernando, rey de Aragón, e Isabel, reina de Castilla, viabilizaron las capitulaciones de Santa Fe, que es el pacto jurídico a partir del cual Cristóbal Colón lleva a cabo la empresa que culminaría en la conquista y colonización de América. En esta empresa, Cristóbal Colón tenía estipulado a su favor, el pacto estipulaba un 10% de las riquezas encontradas para él y un 8% de beneficio de todos los negocios que él proveyera, que él canalizara, que él facilitara en favor de la corona. Todo eso pues naufragó, todo eso se fue a la quiebra a partir de las contradicciones que se suscitaron a raíz de la rebelión de los roldanistas, de los castellanos que vinieron aquí a buscar riqueza y que tenían que vivir subordinados al almirante, a Cristóbal Colón. Entonces, aquí tuvimos una situación de confrontación también, una situación de confrontación tridimensional, tripartita. Una situación de confrontación de Cristóbal Colón como extranjero que lo veían, como intruso, como un impostor que le estaba quitando el espacio a los españoles, a los de la madre patria, a los herederos del trono, a los que tenían derecho a usufructuar de la explotación, resultado de la explotación de los nativos, que no consideraban incluso como gente, que hubo que discutir en el derecho internacional de gente si eran personas, si tenían alma. Si había derecho, si tenían alma, había que respetarlo. Si no tenían alma, pues se les podía matar, como en efecto ocurrió. A los que no mataron lo indujeron al suicidio, a la muerte por depresión o por cansancio o por lo insoportable de los trabajos a los que se les sometía, porque los indígenas no estaban acostumbrados a trabajos tan duros como los que se les impuso en este proceso. Y ahí es donde entra justamente el padre Las Casas, que a pesar de que vino a buscar fortuna a esta tierra, se sensibilizó con la situación, con la desgracia, con la tragedia vivida por los pobladores originarios de esta tierra, y finalmente se constituyó en el máximo defensor de los indígenas, un tema que abordamos en una disertación recién pasada y que lo tratamos de manera de soslayo, así brevemente, pero que el padre Las Casas jugó un papel estelarísimo junto con los dominicos, Fray Antón de Montesino, que contribuyó a poner fin al oprobio de la esclavitud, de las encomiendas, que fue un sistema de exterminio, fue un sistema de muerte, en el que la población taína, que oscilaba entre 250,000 y 500,000 almas, las cifras estadísticas, no había estadísticas certeras para la época, pero los historiadores, los documentalistas establecen una oscilación entre esas cifras. Pero fuese 250,000, o fuese 500,000, fuese 500,000, o fuese 350,000, era demasiado gente para perecer en apenas 50 años de contacto, en apenas medio siglo, ¿verdad? De 1492 a 1519, 1533, en que cesó la rebelión del cacique Enriquillo, el último insurrecto. Llovió mucho y fue mucho lo que pasó. Y corregir que por lo regular se habla de manera inconsciente, porque cuando una mentira se repite de manera recurrente, llega a ser creída como una verdad. Sí. Habla que la llegada de los europeos aquí a la isla de América en el siglo XVI, no fue en el siglo XVI, fue en el siglo XV. Fue en el siglo XV, porque 1492 hasta 1499, la madrugada de 1499, en que llega el año nuevo, para que entre el 1500,
todavía es siglo XV. Entonces, siglo XVI a partir de 1500, ¿verdad? O sea, que la conquista comienza en el siglo XV. Los peores estragos que sufrieron los indígenas por parte de los conquistadores, por parte de los colonos, los sufrieron precisamente en esa primera década, que corresponde a la última década del siglo XV. ¿Y cuál es la diferencia entre conquista y colonización? Porque hay muchas personas que confunden esos dos términos, y es bueno que eso quede aclarado aquí en los televidentes que nos ven. No son contradictorios y los vamos a aclarar, pero vamos a establecer la diferencia entre los dos términos que son contradictorios, sí, y que son lo que se han falsificado y se nos ha vendido como una verdad histórica falsa. Es decir, descubrimiento y evangelización de América. Ni descubrieron nada, porque los indígenas habían descubierto esto, los pobladores de acá, los nativos, habían venido del Asia, habían venido de Oriente, y específicamente del área del sur del continente. Que fue Rodríguez de Triano, o sea, dice la historia. Correcto, sí, según los libros y la arqueología, y según dicen los testimonios arqueológicos, según dicen los objetos materiales que establecen las similitudes entre una cultura y la otra. Porque por eso es que la historia material, la arqueología, como testimonio cultural material, que es un auxiliar fundamental de la historia, ha producido tantos desmentidos a las especulaciones y a las mentiras que se han revelado a través de los libros. Es decir, los testimonios arqueológicos, antropológicos, los fósiles están ahí y permiten establecer las similitudes que había entre una cultura, entre una población y otra. Pero no podía haber evangelización tampoco, porque tú no puedes evangelizar matando. La fe cristiana nunca concibe como un procedimiento humanísticamente aceptable someter al cristianismo a través de los latigazos, a través de los cepos, a través de los encadenamientos, a través del exterminio, a través de los azotes, a través de la muerte. Ya Neruda lo dice bien en su poema Versailograma a Santo Domingo. O sea, los convirtieron de rebeldes vivos, algo así, en cristianos muertos. Los evangelizaron, pero a través de la muerte. Y esa es una manera absurda de evangelizar. Entre conquista y colonización hay una relación, pues, de causa y consecuencia. Hay una relación secuencial. Primero tú conquistas, la conquista por la fuerza, tú sometes, ¿verdad? Conquista metiendo como el descubrimiento. Tú conquistas y luego colonizas. Luego coloniza, luego lleva a cabo el proceso de transferencia, de imposición de los valores, de la cultura, de las creencias, de los hábitos, de las tradiciones y de todo el modo de vida del extraño, del dominador. Es decir, en la conquista y colonización, en esto hay una relación de subordinación y dominio frente al que conquista y coloniza y el conquistado y colonizado. De manera que a partir de ahí se estableció un proceso de subordinación y dominio de los europeos, específicamente de los españoles, sobre los indígenas que fueron colonizados, que primero fueron conquistados, fueron sometidos a través de una serie de batallas que la historia registra, como fue el llamado Golfo de las Flechas, como fue la batalla de la Vega Real, donde participaron caciques como Guatiguaná, donde participaron caciques que eran de la etnia ciguaya, que eran de los caribes, que eran macoriges, es decir, todas
este Cibao central, este Cibao oriental, donde se llevó a cabo la batalla de la Vega Real, representa un legado interesantísimo en el plano de la resistencia para evaluar los mecanismos y la manera a través de la cual los indígenas establecieron su defensa, y de ahí surge un mito de la batalla de la Vega Real, porque los indios eran tantos y estaban tan resueltos a imponer su verdad, a defender su territorio, que los españoles se vieron conminados a hacer un simulacro, a utilizar la religión como instrumento, a utilizar el ídolo de la Virgen de la Mercedes y colocarlo en una posición visible en la que supuestamente esta había aparecido para defender a los españoles, a los verdugos. Vaya Virgen esta extraña, ¿no?, que quería defender, que vino para defender a quienes descendió de los cielos, para defender a quienes vinieron a abusar de los auténticos dueños de esta tierra. La verdad histórica es que ante la imposibilidad de enfrentar a los indígenas en esa batalla, ellos utilizaron perros amaestrados y los caballos. Y los perros estaban amaestrados para destrozar, para devorar a los indígenas que se insurreccionaban, y esta fue la única manera que hubo de controlarlos y de ganar esta batalla, que finalmente pues la ganaron, pero con todas las artimañas, con toda la astucia que da una civilización, que dan los avances tecnológicos y el conocimiento de un pueblo acostumbrado a guerrear frente a un pueblo manso, relativamente manso, frente a un pueblo que si tenía sus diferencias políticas, no revelaba ese nivel de tirantez y de confrontación, de antagonismo que revelaba la Europa medieval en aquella guerra de las cruzadas y la guerra de reconquista, en la que recién expulsaban a los árabes con las tomas de Granada, justo en el 1492, cuando Cristóbal Colón llega a estas tierras. Y decir que los europeos tenían una necesidad fundamental, retrotrayéndonos un poco al escenario internacional de la era. Los europeos tenían una necesidad fundamental de buscar rutas alternativas para acceder a Oriente, porque Turquía, es decir, el Imperio Otomano, había asaltado militar y políticamente la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, una ciudad portuaria que es después de Ankara, es la ciudad más importante de Turquía. Una ciudad portuaria a través de la cual se accedía a todo Oriente, donde se adquirían, como ya decíamos antes, los recursos, las especias, los tejidos y los bienes que necesitaban los europeos para llevar a cabo su proceso industrial, que era una industria en ciernes, que era una industria manufacturera todavía, pero que estaba en franco despegue, que estaba en franco desarrollo. En cambio, en la isla de Santo Domingo sí había una división política, pero era mucho más atrasada, no inferior, sino más atrasada, porque uno de los elementos que tiene que ser corregido a la hora de juzgar una cultura y compararla frente a la otra, uno de los errores que hay que corregir es el de decir que esta cultura es inferior y aquella cultura es superior. No hay culturas inferiores ni culturas superiores. No hay pueblos inferiores ni pueblos superiores. Hay pueblos más atrasados y hay pueblos más avanzados. De manera que aquí los indígenas tenían un sistema de organización política más atrasado, que estaba basado en 5 gobiernos, que gobernaban 5 regiones que ellos le llamaban cacicazgos. Uno estaba en Higüey, el que cubría toda la parte este, y que estaba dirigido por Cotubanamá. Primero
estaba Callacoa, la llegada de los europeos, y luego fue dirigido por Cotubanamá, que también fue asesinado. Ya a eso nos referíamos en su momento. En la parte suroeste había dos cacicazgos, que era el de Jaragua, que dirigía Boichío a la llegada de los europeos, luego lo sustituyó su hermana, que era Nacaona, y en la parte oeste, que nosotros llamamos sur, también oeste, que hoy es San Juan de la Maguana, que era el cacicazgo de la Maguana y que sigue llevando el mismo nombre, la Maguana, San Juan de la Maguana. Ese cacicazgo estaba dirigido por Caonabo, que era un indio, era un cacique de estirpe ciguayo o caribe. Por su rebeldía se puede inferir, porque los caribes y los ciguayos eran mucho más insubordinados, eran más guerreros, tenían más sentimientos de identidad, más sentimientos patrióticos, a diferencia de Guacanagariz, que dirigía el cacicazgo del noroeste, el cacicazgo de Marién, y que tuvo una actitud de receptividad frente a los conquistadores, frente a Cristóbal Colón, al extremo de que esto le respetaron la vida, a pesar de que Guacanagariz dio señales de ser un individuo de dudosa reputación, tanto para los españoles como para sus coterráneos, como para su pueblo, porque cuando Cristóbal Colón regresa a España en su segundo viaje, lo dejó cuidando el fuerte de la Navidad junto a 39 españoles más, y llegó Caonabo con su huésped, con sus tropas, y atacó el fuerte de la Navidad, lo destruyó, lo incendió, y los españoles todos murieron, los 39 españoles que estaban ahí. A Guacanagariz no le pasó nada. Entonces Guacanagariz alegó que él había sido herido en una pierna. Entonces, cuando Cristóbal Colón llega, con una serie de técnicos y profesionales y demás oficiales expertos en diferentes oficios, recomendó que le hicieran un examen a Guacanagariz. Diego Álvarez Chanca, que era médico, recomienda que le hagan un examen, y Guacanagariz no tenía nada, estaba simulando. De manera que Guacanagariz no es un problema de prejuicio, no es un problema de prejuicio. Quien tiene el complejo de Guacanagariz ciertamente es un tipo de dudosa reputación patriótica y de dudosa lealtad, de dudoso sentido de nacionalismo, porque en torno a Guacanagariz no había ni la mínima dosis de espíritu de identidad nacionalista. Era un político mucho más a la usanza, mucho más parecido a ciertos políticos que tenemos hoy, que son capaces de negociar bajo cualquier circunstancia y condición en aras de lograr propósitos mercuriales para su beneficio. Por eso hablamos hoy con mucha propiedad del complejo de Guacanagariz, cuando vemos un individuo descollar con actitudes muy extrañas y ajenas al rol que están llamados a jugar para defender la causa que ellos retóricamente dicen defender. Entonces, otro cacicazgo era el cacicazgo de Magua, que estaba en el Cibao Central, en Cibao Oriental, y aquí fue donde se produjo la gran confrontación. Este cacicazgo estaba dirigido por Guarionex, un cacique que demostró tener el sentido de patria que nosotros le hemos endilgado a los indígenas, aunque ellos no conocían ese concepto, pero sí el sentimiento patriótico, y lo defendieron con la muerte. De manera que la conquista y colonización de América representa un legado que en lo absoluto nosotros podemos abjurar en términos general de él, porque nosotros somos un resultado como pueblo del punto de vista étnico-racial, del punto de vista étnico-cultural. Somos un pueblo mestizo, somos un pueblo de mulatos, y nos toca
de España, nos toca del África y nos toca de los aborígenes. Pero según estudios que ha realizado la Academia Dominicana de la Historia, en el plano de nuestra mezcolanza, en el plano de nuestra simbiosis, de nuestra mezcla étnico-racial, nosotros tenemos un 49% de genética africana, un 39% de genética española, europea, un 4% de genética taína. O sea que no somos ni tan españoles, ni tan africanos, ni tan indios. Nosotros somos dominicanos, y como dominicanos tenemos que defender esa identidad, tenemos que tratarnos y tenemos que evolucionar. De manera que en el plano del sincretismo cultural, nosotros también somos, dicho sea finalmente, es una mezcla, también somos el producto de este encuentro en el que tanto en el arte como en la gastronomía, como en todo lo que hacemos, en el deporte, nosotros tenemos elementos europeos, elementos africanos y elementos indígenas. La guira, las maracas, como nosotros le decimos en el Cibao, son de origen indígena. Sí. El tambor es africano, el acordeón, el bandoneón son europeos, específicamente alemanes. Así que nosotros somos un sincretismo en todos los órdenes, nosotros somos una mezcla en todos los órdenes, y no vamos a defender ni la tainofilia, ni la africanofilia, ni la hispanofilia. Vamos a ser dominicanófilos. Vamos a defender la dominicanidad, que es lo que nos toca, pero sin olvidar lo que pasó. Claro. Porque lo que pasó siempre será materia de reflexión para definir y defender lo que realmente somos. Y está plasmado también en los libros de la historia. Efectivamente. Y en las pruebas que enseñan a los niños. Y en las pruebas arqueológicas, sí, y en las pruebas genéticas, y en las pruebas tangibles de lo que tenemos ahí, de lo que somos, porque la cultura taína está presente en muchas de las manifestaciones, las prácticas gastronómicas, culinarias, sí, artísticas, y también la cultura africana, con nuestros astabales, con nuestro banco de palos, pero también España en las artes, en la lengua, en la religión, tiene una presencia preeminente. Es decir, nosotros somos más españoles culturalmente que cualquier otra cosa, porque el conquistador es el que impone sus costumbres, es el que impone sus tradiciones y su modo de vida, y es muy natural entonces que nosotros tengamos un legado, una herencia española mayor que del África y que de los indígenas. Pero desde el punto de vista étnico-racial no podemos negar a la madre patria África, que nadie la reivindica como madre patria, nada más se reivindica la madre patria España, que del punto de vista genético lo será y lo es, pero no es la única. Tenemos entonces que defender ese triedro, tenemos que defender esa trilogía originaria que nos da nuestra razón de ser en toda nuestra esencia como ser nacional, como ser dominicano. Aborígenes, pobladores originarios, africanos y españoles. Bueno, vamos a despedir el programa, este tema muy importante que nos trae el historiador, como cada viernes, nuestro querido José Vázquez. Yo me identifico con eso, con la colonización y la conquista. Entonces, hasta aquí nos despedimos del enfoque de la mañana, y el lunes volvemos con nuevas informaciones importantes. Gracias, Ruth. Bye bye. Gracias.